¿Qué tal, hermanos y amigos oyentes? Dios los bendiga. Tenemos un hermoso día que el Señor nos ha dado para poder seguir escuchando acerca de su palabra, hablando acerca de estos evangelios que marcaron la historia, que son parte de la palabra de Dios. Estamos hablando de San Mateo, quien escribió el evangelio que lleva su nombre, y un colaborador de impuestos que había sido este hombre, un hombre que tenía solamente cierto conocimiento de Dios, pues él era judío, pero su temor de este hombre había quedado en el olvido, tal vez, pues era un hombre implacable, podríamos decir despiadado, para cobrar los impuestos a los mismos judíos. Este hombre estaba al servicio de Roma. Aquel hombre llamado Leví estaba calificado, hermano, para escribir este relato del cual nosotros estamos hablando, un relato en el cual él tenía cierta capacidad para poderlo hacer, un relato de la vida y las enseñanzas del Señor Jesucristo. Era un colaborador de impuestos en aquel día. Este hombre, hermano, eh, tenía que tener cierto intelecto. Él tendría que conocer el griego y ser un hombre alfabetizado. Tenía que ser un hombre bien organizado. Algunos creen que Mateo, hermano, era el cronista entre los discípulos, el que más hablaba, el que participaba entre ellos. Muchos creen que Mateo era el que tomaba las notas de las enseñanzas que daba el Señor Jesucristo. Podríamos decir, hermano, que cuando Mateo siguió a Jesús y Mateo dejó el banco de los tribunos, pudo haber dejado todo menos su, su pluma y tal vez su papel, un pergamino. Podríamos decir que cuando Mateo siguió al Señor Jesucristo tenía todo esto, pues él iba a dar seguimiento a las enseñanzas, plasmándolas para que hoy en nuestros días pudiéramos nosotros conocerlas. Mateo, hermano, noblemente usó las destrezas literarias para ser el primer hombre en compilar un relato de las enseñanzas de Jesús, y por eso podemos entender su tipo de escritura en cuanto al Evangelio se refiere. Este Evangelio, como ya les habíamos nombrado, tenía como destinatarios principalmente a los judíos, y esto que acabamos de decir, hermano, es un punto de vista que está confirmado por el hecho de que hay cerca de 60 referencias a las profecías judías y cerca de 40 citas del Antiguo Testamento, donde resalta especialmente la misión de Cristo hacia los judíos. Una muestra, hermano, la podemos ver en el libro de Mateo, en el capítulo 10, versos 5 al 6, donde la palabra del Señor dice: estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La misión del Señor Jesucristo era una misión directa para el pueblo judío. Y estos versículos son la muestra de lo que estamos hablando. El mismo Señor Jesucristo decía que venía a las ovejas perdidas de Israel. La palabra clave, hermano, de este Evangelio de Mateo es cumplimiento, la cual está repetida con frecuencia, hermano, para indicar que las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús. La palabra reino aparece 50 veces
y el reino de los cielos 30 veces. Usted se preguntará por qué decimos esto. Es que Mateo, hermano, habría sido escrito a mediados del primer siglo, probablemente solo unas décadas después de los eventos de la vida de Jesús y del ministerio que él realizó aquí en la tierra, pero también fue antes de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. La tarea, hermano, de este evangelio era mostrar a Jesús, hermano, hoy en nuestros días como él quiso mostrarse en aquel tiempo cuando él se hizo presente como el rey esperado, como el Salvador prometido. Mateo nombra a Jesús en el relato de los magos como rey de los judíos. Una vez más lo nombra aquí en Mateo capítulo 2, verso 2, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mateo capítulo 21, verso 5 dice: Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mateo capítulo 22, verso 11, dice la palabra del Señor: Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Mateo 25, 34 dice: Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid a mí, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Lo mismo, hermano, nos apoya Mateo capítulo 27, verso 11, en el verso 37 y en el verso 42. En estos versículos también narra cómo se expresaba San Mateo, hermano, acerca de el reino del Señor, el reino del Rey de Reyes. Un propósito evidente en la escritura de San Mateo es, hermano, el mostrar. Este era un propósito del apóstol Mateo, hermano, de el querer mostrar al Señor Jesucristo como el Mesías, como el Rey soberano de la profecía judía. También tenía como propósito mostrar a estos hombres judíos la verdad. El Evangelio de Mateo, hermano, es el primer libro del Antiguo Testamento, y con él comienzan las buenas noticias que el Señor Jesucristo traía para los pecadores, para los perdidos, para los que vagaban, hermanos, sin rumbo, sin Dios, sin alimento. Venía, hermano, una buena noticia para todos. Jesucristo venía, hermano, a traer salvación. Mateo, hermano, presenta a la persona de Jesús como el rey legítimo de Israel y trata abundantemente acerca de este tema, nombrando el reino del Señor. Cristo, hermano, es el rey prometido a la nación de Israel y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Sin embargo, hermano, a pesar de las abundantes credenciales que en aquel momento estaban avalando a Jesús, todo aquello que tenía a su favor, todos los relatos buenos acerca de él. A pesar de todo esto, hermano, el pueblo de Israel lo rechazó, clavándole en una cruz. Aunque Dios utilizó, hermano, este mismo hecho, este mismo acontecimiento, el mismo Dios lo aprovechó para la salvación. Ya no solo a Israel, sino también ahora, también para las naciones, también para nosotros, por medio de esa cruz o del sacrificio en esa cruz, nosotros tenemos salvación. Desde Malaquías, hermano, hasta la venida de Cristo,
Algunos de ustedes o muchos de ustedes lo sabrán, que pasaron 400 años en los que no hubo revelación escrita. Sin embargo, hermano, fue un periodo de grandes cambios que usted y yo debemos conocer para entender correctamente los evangelios. Por ejemplo, veremos, hermano, que el poder mundial se desplazó en aquel tiempo, hermano, de Persia hacia Roma. También se crearon nuevas estructuras sociales, nuevas estructuras religiosas dentro del pueblo de Israel. Se tradujo, hermano, el Antiguo Testamento al griego. Pero a pesar de todos los cambios, el mundo, hermano, todavía seguía esperando al Mesías prometido y a su reino. Este será el tema central del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 1, verso 1 al 15. Estaremos, hermano, estudiando el libro de Mateo. Veamos qué encontramos, hermano, en Mateo capítulo 1, verso al 15. El Evangelio de Mateo comienza haciendo una importante afirmación acerca de Jesús y sus descendientes, más bien acerca de Jesús como descendiente de Abraham, como descendiente de David. Y como más adelante nos dirá, hermano, Jesús era el descendiente anunciado, un descendiente que ya había sido anunciado incluso a Abraham por parte de Dios. Ahí, hermano, en ese hombre se cumpliría la promesa que Dios, hermano, le había hecho muchísimos años atrás, diciéndole que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y el hecho es de que en él, hermano, son benditas las familias de la tierra, porque ahora tenemos a Jesús, porque de ahí nació el Cristo, de ahí venía el Cristo, un rey esperado, hermano. La promesa de Dios se había cumplido, se había hecho, hermano, pero también era un rey, hermano, esperando de la dinastía de David, cuyo reino también sería eterno. Pero la genealogía, hermano, contiene otros nombres que también resultan muy interesantes. Le invito a que lo lea en su Biblia, Mateo capítulo 1, verso 1 al 15. Encontramos la genealogía del Señor Jesucristo. Por inicio encontramos a Abraham y a David, pero a través de todos estos hombres que son nombrados ahí, encontramos, hermano, algunos hombres muy interesantes, sobresalientes en la palabra de Dios. Por ejemplo, Isaac, Jacob, Judá, Boz, Obed, Isaí, Zorobabel, a quien estuvimos nombrando, hermano, en los profetas menores. Y por último está José, el esposo de María, de la cual nació el Cristo, nuestro Señor, nuestro Jesús. En esta descripción, hermano, para explicar el linaje de Jesús, Mateo lo conecta claramente y fuertemente, hermano, a unos de los hombres más grandes de la historia del Antiguo Testamento. Mateo empieza su relato de la vida de Jesucristo con el récord del linaje de Jesús y como patriarca, aquel hombre, hermano de fe, Abraham. De manera, hermano, que todas las generaciones desde Abraham, de Abraham hasta David, son 14 generaciones. De David, hermano, hasta la deportación de Babilonia, también son 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta el nacimiento de Cristo,
también son 14 generaciones. 14, hermano, haciendo un total de 42 generaciones. Mateo capítulo 1, verso 16 al 25, dice la palabra del Señor. Nuestra porción comienza diciendo que José no engendró a Jesús, sino que, como se explica más adelante, su nacimiento fue virginal. Sin lugar a dudas, hermano, esto tuvo que ser una dura prueba para José y para María, que vieron, hermano, cómo su honor quedaba en entredicho, cómo el honor de esta virgen podía ser pisoteado, podía ser vituperiado por la vida de otras personas que muy posiblemente, hermano, vivían una vida peor de lo que ellos estaban juzgando. No podía ser de otra manera, hermano, puesto que Jesús era el mismo Hijo de Dios. Él era el mismo Hijo de Dios y como su nombre, hermano, Emmanuel lo indicaba, es Dios con nosotros, Dios está con nosotros. Mateo explica también, hermano, que todo esto ocurrido de esta manera, para que se cumpliesen las profecías de que en él habían sido escritas por los profetas. Mateo capítulo 1, verso 20 al 23 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños y le dijo a José: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Una palabra, hermano, que dejó plasmada el discípulo, el apóstol Mateo. Hoy sabemos, hermano, que Jesús significa Salvador. En estos versículos de Mateo, hermano, se narra que la profecía tan esperada estaba siendo cumplida. Aquella profecía que estaban anhelando, aquella profecía que parecía que no llegaba, se estaba volviendo una realidad para el pueblo judío. Mateo capítulo 2, del 1 al 11, la palabra del Señor nos enseña lo que estamos estudiando, hermano, cómo estamos hablando de la historia, de los acontecimientos que tuvieron lugar, hermano, después del nacimiento de Jesús. Mateo raya, hermano, que en aquellos días se cumplieron 4 diferentes profecías del Antiguo Testamento, algo que humanamente hablado estaba en contra de toda probabilidad. También, hermano, analiza las diferentes reacciones que esto generó. El rey Herodes vio en él a un opositor e intentó destruirle. Los líderes judíos conocían las escrituras, pero no mostraron interés por el anuncio de que su Mesías había nacido por unos sabios venidos de Oriente y lo buscaron para adorarle y hacerle regalos dignos de un rey. Nos encontramos, hermanos, en Mateo capítulo 2, versos 7 al 12, lo que dice la palabra de nuestro Señor. Mateo capítulo 2, versos 7 al 12 dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos,
indagó de que ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, enviándolos a Belén, dijo ahí y allá, y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, hermanos, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar a la casa vieron al niño con su madre, y postrándose lo adoraron. Abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por la revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Algo estaba aconteciendo, hermano, y el discípulo Mateo, hermano, tenía que dejar plasmado estas palabras para que hoy nosotros conociéramos todos estos acontecimientos. Y este acontecimiento, hermano, del que estamos hablando en este momento, había nacido la promesa, había nacido, hermano, la respuesta para el pueblo de Dios. Vemos en estos últimos versículos algo importante, hermano, lo cual estaremos hablando en un siguiente video. Esperemos, hermano, que pueda ayudarnos en nuestras vidas de conocimiento bíblico y en nuestra vida espiritual. Todo esto que estemos hablando acerca de los evangelios. Libro de San Mateo, un libro hermoso para poder escudriñar la palabra del Señor en estos escritos de este hombre, escritos inspirados para que hoy el pueblo también se inspire a hablar la palabra, a llevar la palabra, a compartirla. Amados hermanos, que Dios les bendiga. En un siguiente video seguiremos hablando de estos versículos de San Mateo, esperando que sean de bendición para sus vidas.